Damos gracias a Dios por este tiempo que Dios nos ha regalado, por esta tarde. Y bueno, pues vamos a mantener nuestras Biblias abiertas para reflexionar lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde también. Y vamos a mantener ahí donde hemos ya leído en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, de los versos 11 al 26. De los versos 11 al 26. Y al hacerlo, quisiera comenzar diciendo que cuando nosotros oramos en la iglesia o cualquier persona cristiana creyente que va a levantar una voz a Dios, que va a orar, normalmente yo no me imagino a las personas que van a estar orando, que oran nada más por orar, así como que pues nada más a ver si pega, a ver si pues se logra, como dicen por ahí, sino que oramos y oramos con lo que hay en nuestro corazón, creyendo en que Dios nos va a escuchar, creyendo que Dios está, y como diría el libro de los Salmos, inclinado su oído para que nos escuche. Así que cuando oramos al Padre, normalmente, pues creo que es así, normalmente nuestro corazón es abierto y vemos que Dios mira tal y como somos. Comienzo diciendo esto porque es aquí ahora donde vamos a ver nosotros la oración de Jesucristo. Por lo tanto, Jesús se encuentra orando en este momento, en este panorama del Evangelio según San Juan, y en otras palabras, cuando Jesús se encuentra orando, está revelando lo que hay en el corazón del Hijo de Dios, de tal forma que entonces es una oración que debe de llevar mucho peso. Los teólogos le llaman a este capítulo la oración sacerdotal. La mayoría lo vamos a encontrarlo como tal, una oración sacerdotal, porque es el sacerdote orando por su pueblo, por su iglesia. Pero quiero irme un poquito más allá. Ciertamente una oración sacerdotal, pero una oración que revela la voluntad de Jesús para con su pueblo. Finalmente, si es una oración que está elevando al Padre, por lo tanto es una voluntad que Jesús tiene y que pone en manifiesto, y que la Escritura, entonces podemos decirlo que es una intimidad en la que estamos entrando, de tal forma que está revelando esta parte de la Escritura, la voluntad de Jesucristo para con su pueblo. ¿Y cuál es esa voluntad? Bueno, vamos a ver algunas cualidades de las que Jesucristo, algunas características por las cuales Jesucristo está orando, y es el reflejo del corazón. Y podemos decir, como muchas veces escuchamos por ahí, ¿verdad? Es el reflejo del corazón de Dios. Oramos. Padre, muchas gracias porque sabemos que en este tiempo tu palabra es un alimento a nuestras vidas, y que te rogamos que esta pueda ser dirección, nos pueda dar dirección, nos pueda dar aliento, nos dé vida y nos anime a poder seguir escudriñando en tu palabra. Te rogamos, Señor, que hables en esta tarde para que tus hijos e hijas puedan escuchar tu voluntad y el deseo de tu corazón hacia tu pueblo. Gracias, te damos gracias por tu palabra. Habla en este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos entonces de la voluntad de Dios y hablamos precisamente de lo que Dios quiere, nosotros obviamente necesitamos ir a la palabra como todo. Los domingos pasados hemos visto qué es la palabra y cómo perseverar en la palabra, y hablábamos también de cómo responder a la palabra. Ahora la palabra nos muestra la voluntad del Hijo de Dios. Bajo este aspecto, nosotros tenemos que considerar también lo que como voluntad expresada es lo que el pueblo va a hacer, o lo que el pueblo debe de vivir. En este primer aspecto, nosotros vamos a encontrar, según el Evangelio según San Juan, que Jesús ora, y la primera parte por la que ora es por sus discípulos. Vamos a partir del versículo donde ya hemos leído los versículos, vamos a partir del versículo 11, donde ya hemos leído. Vamos a encontrar, voy a volver a leer estos versículos conforme vamos avanzando, y lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 11. Bueno, desde el 8 lo voy a empezar a leer. Cuando el Espíritu venga, estoy en otro capítulo, Padre Celestial,
dentro de poco ya no estaré en el mundo, pues voy a donde tú estás, pero mis seguidores van a permanecer en este mundo. Por eso te pido que los cuides y que uses el poder que me diste para que se mantengan unidos como tú y yo lo estamos. Mientras yo estaba con ellos, los cuidé con el poder que me diste y ninguno dejó de confiar en mí. El único que nunca creyó en mí fue Judas. Así se cumplió lo que dice la Biblia. Ahora regreso a donde tú estás, pero digo esto mientras estoy en el mundo, para que mis seguidores sean tan felices como yo. Les he dado tu mensaje y por eso los de este mundo los odian, pues ellos ya no son como esa gente y tampoco yo soy así. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de Satanás. Yo no soy de este mundo y tampoco ellos lo son. Estos versículos nos revelan por quién está intercediendo Jesús. Entonces, la preocupación en el corazón de Jesús es por su pueblo, por sus discípulos. Esa preocupación está revelada aquí. Ahora, dos aspectos importantes por lo cual Jesús le pide al Padre, cierto, pide por sus discípulos, en pocas palabras, por su pueblo. Pero hay dos aspectos que hay que resaltar. ¿Qué es lo que pide de ellos? ¿Qué es lo que ruega al Padre por ellos? Ok, intercede por los discípulos, pero en esa intersección, específicamente Jesús pide dos aspectos importantes. La palabra que se está repitiendo ahí una y otra vez, y lo vamos a ver mucho en la versión 60, es la palabra guárdalos. En esta versión que hemos leído es la palabra cuídalos, cuídalos. Entonces, la primera petición que Jesús tiene para con el Padre, de acuerdo a sus discípulos, es: Padre, cuídalos, cuídalos. Empieza precisamente con estas razones que motivan a Jesús y que motivan a Jesús por la preocupación que tenía. ¿De qué los va a cuidar? ¿Qué pide Jesús? ¿Para qué le pide al Padre que los cuide? ¿De qué? Y Jesús dice que los cuide de este mundo, que los cuide de la maldad, que los aparte del pecado. Entonces, en primer aspecto que nosotros vamos a ver es que Jesús, de una manera, habla al Padre pidiendo y rogando el cuidado del Padre por su pueblo y pide que los cuide del enemigo, de la maldad, del pecado. Esto es una de las cosas que nosotros tenemos que resaltar a lo largo de toda la palabra de Dios, cómo Dios nos sigue sosteniendo en momentos difíciles, en momentos adversos, pero estas palabras que está diciendo aquí Jesús se vuelven a revelar más adelante. Cuando Jesús subía al Padre decía: yo estaré con vosotros todos los días, nunca estarán solos. Esas palabras se revelaron desde el Antiguo Testamento, cuando se les hizo el llamado al pueblo, cuando se les hizo el llamado a hombres, personajes que nosotros les llamamos grandes personajes en la Biblia, y que les decía: yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Ese cuidado tan especial que es para su pueblo, ahora Jesús le vuelve a decir en oración al Padre: cuídalos, guárdalos, porque yo los he guardado mientras he estado con ellos, los he guardado y los he cuidado del pecado, de la maldad del enemigo. Una y otra vez entonces, y por lo tanto vemos cómo repetidamente el Hijo ruega al Padre por su pueblo. Esto, amados hermanos, no es así de que decir: ay, qué bonito, ¿eh? De que nada más se quede aquí bonito. Esto está aquí, está revelado en las Escrituras para alentar el corazón de la iglesia, para alentar el corazón del discípulo, de aquella persona que ha sido llamada por Dios. Y recuerda, estas palabras entonces están dedicadas para aquellos que han sido llamados, y donde nos está diciendo ahora que Él sigue intercediendo por nosotros y que estamos guardados en las manos de Dios Todopoderoso. Podemos nosotros encontrar entonces la primera parte: cuídalos y guárdalos. Pero también vemos en estos versículos revelados otros aspectos importantes. Y el segundo aspecto que el Señor Jesucristo le pide, aparte del cuidado, ¿de qué nos va a cuidar? Del pecado, de la maldad. Eso tiene que ver con el segundo aspecto que Jesús está pidiendo. Y tiene que ver con la santificación.
Versículo 17. Vean ustedes en el versículo 17. Versículo 17, versión lenguaje actual, dice: tu mensaje es la verdad. Haz que al escucharlo, ellos se entreguen totalmente a ti. Los envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo, así como tú me enviaste a mí. 17 y 18. En otras palabras, como dijera la versión lenguaje actual, cuando comienza el versículo, la versión 60, en el versículo 17 comienza diciendo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Así comienza, así dice el versículo 17. Cuando nosotros leemos entonces la versión lenguaje actual, estas palabras que está diciendo ya en el versículo 17, haz que al escucharlo ellos se entreguen totalmente en ti. Santificar tiene que ver con la entrega total y absoluta de nuestras vidas a Dios. Por lo tanto, el segundo aspecto que Dios está pidiendo al Padre para su pueblo es este: santifícalo, Señor. Una iglesia santa, discípulos santos. Pero por favor, tenemos que quitarnos de la mente esa parte de santos, de esa idea que venimos arrastrando tristemente por el papismo, porque pensamos que santos son aquellos que pues nada más hacen el bien, ¿no? O personas que solamente, así están como que muy aquí de que, sí, hijito, ¿cómo no? Qué persona tan más santa, decimos, ¿ah? O aquella persona que no falta nunca a la iglesia y que es que es una persona santa, porque siempre en la iglesia, siempre. Por eso luego piensan que el pastor es bien santo. Ese pastor es bien santo porque siempre va a la iglesia, pues sí. O sea, la idea de que la santidad la adquirimos por nuestros esfuerzos o la adquirimos prácticamente porque tratamos de tener un buen comportamiento y tiene que ver con la moral. Es decir, si en el aspecto moral me dice, es que esto es malo, bueno, no lo hago. ¿Por qué? Porque es malo. La moral me dice que no. Y eso no es santificación. El comportamiento que nosotros o que la sociedad califica como bueno no necesariamente tiene que ver con la santificación. No estoy diciendo con esto que la moral no sirve, no. Estoy diciendo que en muchas ocasiones nosotros queremos adquirir la santidad por nuestros hechos o pensamientos, por nuestra forma de ser o por nuestra forma de caminar en la vida. Realmente la palabra está siendo tan práctica y nos está mostrando a la luz qué es lo que nos santifica. Es la palabra de Dios, es Jesucristo mismo, es Dios mismo. Por eso Jesús le pide al Padre en esta oración: santifícalos, santifícalos, apártalos, haz que se entreguen total y absolutamente a ti. Una entrega total, una entrega absoluta. Y es que eso es precisamente la parte de la característica de lo que Dios quiere para su iglesia. Una iglesia totalmente entregada a Dios. Una iglesia entregada al Padre, una iglesia entregada al Hijo. Por eso en el versículo 17 es esto. Versículo 18, lenguaje actual, dice: los envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo. ¿Por qué? Porque es en el mensaje, es en la palabra donde se va a encontrar, y nosotros vamos a darnos cuenta que el Padre nos santifica, nos aparta para la gloria, para su gloria y para su honra. Pero esto tiene que entenderse específicamente bien, y es el segundo aspecto. La segunda característica, la primera parte, que quede claro, la oración que Jesucristo lo hace por sus discípulos. En dos aspectos importantes. Primero, para que los guarde de este mundo, de este pecado, de la falta, de la maldad. Y segundo aspecto, para que los santifique. Guárdalos y santifícalos, Señor. Es la petición específica para sus discípulos. Pero el segundo aspecto que Jesucristo pide al Padre para sus discípulos es: apártalos de este mundo. Pero cuando dice apártalos de este mundo, la palabra mundo en esta oración aparece repetidas veces en varias ocasiones. Varias ocasiones. Si ustedes hacen un ensayo ahí y subrayan las palabras mundo, la palabra guardar, la palabra, van a encontrar que se repite en muchas ocasiones. Y eso tiene que ver precisamente con la intensidad de la oración que Jesucristo tiene para con el Padre. Y cuando habla del mundo y que dice, debemos entender dos aspectos importantes. El primero, mundo
En varias ocasiones se traduce sí para hacer referencia a la parte de donde habitamos, el lugar que Dios nos ha dado para poder habitar como seres humanos. Pero también en otras ocasiones mundo va a hacer referencia al pecado, a la maldad. Y no significa que el donde estamos habitados ese es el símbolo de la maldad, no es necesariamente así. Sin embargo, cuando Jesucristo hace esta oración rogando al Padre para que los aparte del mundo, no significa que le está pidiendo a la iglesia que se vuelva o que se aparte, que se quite y que diga, ay, yo nada que ver con el mundo, ¿no? Porque la iglesia a lo largo de la historia ha tomado dos posturas de acuerdo a ello y hemos hecho esas interpretaciones que son totalmente erróneas. La primera, que se comenzó a dar alrededor del siglo XIV al XVI, muy marcado por esta interpretación bíblica, es que apartarnos del mundo, apartarnos de la maldad, significaba irse lejos de la civilización. Y precisamente es en los monjes donde encontramos esas interpretaciones, razón por la cual tenían que retirarse de la sociedad, irse a un monasterio y vivir una vida santa en oración para que no estuviesen juntos y contaminados por el pecado. Las iglesias hoy en día, a pesar de que estamos y habitamos en medio de las sociedades y que las iglesias están en medio de centros en muchas ocasiones, se convierten en burbujas. Porque a pesar de que estén o estemos en centros de ciertas comunidades, no podemos tocar el mundo, porque prácticamente aguas, te vas a contaminar o te vas a contagiar. Jesucristo nos deja claro precisamente este aspecto. No está diciendo que nos separemos o que nos apartemos. No está diciendo tampoco que nos volvamos personas tóxicas en ese sentido, ¿no? ¿Por qué personas tóxicas? Ahora que está muy de moda esa parte de los memes que andan corriendo en redes sociales que dicen, ay, la tóxica o el tóxico, de que si ya le dicen algo al marido, ahí está, sale la mujer, ¿no? O al revés, si le dicen algo a la mujer, ahí sale el hombre, que el tóxico. Y así está la iglesia tóxica. ¿Por qué? Porque ya están escuchando una canción que no tiene que ver y, ya viste a fulano. ¿Qué? Está escuchando a los hermanos del norte. Ay, ¿y eso qué es de la alabanza? Ya somos los tóxicos, porque pensamos que no tenemos nada que ver con este mundo. No estoy con esto alentando a que entonces, ese es el primer aspecto que quiero primero abordar. Ahorita vamos a ir al segundo aspecto del otro extremo. El primero entonces es separado. He escuchado también sin fin de veces en donde pensamos que la gente o que pasan cosas malas en las casas, que porque así lo dicen en algunas ocasiones, aguas, porque tienes cosas ahí en tu casa que tienes que tirar y por esas cosas que tienes guardadas en tu casa te está yendo muy mal. Híjoles. Pues entonces prácticamente por las cosas que tienes te va mal. No tienes que tener ningún contacto con el mundo. Yo a esas personas que son extremistas, yo les digo, oye, ¿por qué no andas encuerado? Perdón, ¿por qué no andas encuerado? ¿Quién hace esa ropa que tienes puesta? Hubo una ocasión en que, estando en el seminario, decía un compañero, es pecado ir al cine. Y nosotros le hacíamos burla, vamos al cine, está buenísima la película que van a pasar la semana que viene. Con tal de ir haciéndole, vamos al cine. No, es pecado. Y nosotros le decíamos, pero ¿dónde dice en la Biblia que es pecado ir al cine? ¿O por qué dices que es pecado? Y nos leía el versículo de Salmos 1. Porque en silla de escarnecedores te has sentado. Entonces, por eso, hermanos, no es bueno ir al cine. Sin embargo, cuando volvemos interpretaciones extremistas como estos y queremos apartarnos del mundo, tenemos que hacerlo lógicamente. ¿Por qué? Porque nosotros le respondíamos a él, entonces no te vayas al camión. ¿Por qué? Porque en silla de escarnecedores te vas a sentar. Nos mantenemos de un extremo y viene el otro extremo. El otro extremo es precisamente lo contrario a esto. Se ha vuelto una iglesia cómoda o una iglesia que no le preocupa tampoco nada. Es decir, como no tienes que tener contacto, como todo esto se va al otro extremo, nos venimos del otro extremo y entonces prácticamente pues estamos en el mundo, ¿no? Pues sí, pero pues no, nosotros no somos del mundo, pero
podemos hacer esto, esto y esto, y entonces se vuelve una iglesia totalmente del mundo. Es el otro extremo. Porque como empezamos a rechazar esta parte extremista, sin darnos cuenta estamos tomando el otro lado extremista. Y entonces comenzamos a adoptar la tradición y la costumbre del mundo. Y como dicen por ahí, y el mundo es traído a la iglesia. La oración de Jesucristo precisamente en eso es que entendamos bien el mensaje. Jesús vino al mundo y vino al mundo para darnos salvación y redención. Ahora Jesús nos aparta del mundo, pero nos aparta de la maldad. Pero ojo, ¿qué es lo que nos está diciendo en el versículo 17 y 18? Nos dice, y yo los envío. ¿A dónde nos envía? Al mundo, a dar el mensaje a la gente. Y dice Jesús, así como tú me enviaste a este mundo, ahora yo los envío a este mundo. Y por eso tenemos que ser guardados. Ojo, la iglesia sirve en el mundo y es el aspecto que nosotros tenemos que entender de la petición que Jesús hace al Padre. Hermanos, Jesús deja claro este aspecto, que nosotros no pertenecemos al mundo, pertenecemos a Cristo, pero que vivimos y habitamos en el mundo. Sin embargo, vamos al Padre, como Cristo fue al Padre. Y eso es algo que la iglesia debe de tener en mente. Pertenecemos a Cristo, habitamos temporalmente en el mundo, pero somos peregrinos porque vamos al Padre. Bajo esa perspectiva, el Señor le dice, apártalos del mundo. La iglesia tiene que servir en este mundo, no va a servir en otro lado, sino la iglesia está puesta para servir al mundo, así como Jesucristo fue enviado para servir al mundo. Eso es lo que Jesucristo quiere que entendamos también hoy. No está diciendo que la iglesia se vuelva mundana y que adoptemos. Hay que ser sabios y hay que ser inteligentes, porque tampoco podemos tomar el otro extremo, ¿no? De que pues es que esas cosas se inventaron allá en el mundo, ya no podemos usarlas aquí. Hoy, gracias a Dios, la tecnología, ustedes están allá en casa, nosotros estamos desde acá, y gracias a esto, pues podemos llevar el mensaje. Hay que aprovechar también. Y Jesucristo los dijo. Jesucristo dijo que necesitamos ser sensatos, prudentes y astutos, sencillos también. Es aquí donde nosotros tenemos que recordar la oración de Jesucristo como una oración sacerdotal, pero una oración que guía y que alimenta a su pueblo y que da esperanza a su pueblo. Una oración donde nosotros podamos entonces vivir con esa confianza de que estamos en las manos de Dios resguardados y que nos envía a este mundo, que es la característica que Él nos pide. Si bien tiene que ver no solamente con la petición de lo que Dios pide al Padre, de decir que nos guarde, que nos santifique, sino también tiene que ver con la misión que Él tiene específicamente en este mundo. Por eso a partir de los versículos 17 al 19 habla clara y específicamente, yo los voy a enviar, y tiene que ver con ese verbo de enviar, y enviar es sacar afuera. Yo los tengo que sacar afuera. Y no es el verbo de juntar. Los junta para después sacar. Eso es algo que debe de entenderse en la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es juntar para después enviar. No es solamente juntar por juntar y pasar el tiempo juntando y 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 juntando. Y siempre queremos juntar. Juntar e enviar es parte de la misión que Dios ha dado. Señor, así como tú me has enviado, yo también ahora los envío, los junto, te pido que los guardes, te pido que los santifiques. Pero ahora, después de un tiempo juntos, los envío. Características que revela el corazón de Jesucristo, porque es la oración que tiene para con el Padre. Cuando nosotros seguimos en esta parte, nos damos cuenta que también a partir del versículo 20 al 26 va a orar por otro grupo de personas. Entonces, en primer lugar, por sus discípulos con todo lo que ya hemos visto. En segundo lugar, ¿por quién va a orar? Versículo 20 al 26, que revela parte del corazón de Dios.
no pido solo por ellos, es decir, por la iglesia. Padre, no pido solo por la iglesia, no pido solo por mis discípulos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Wow. La versión 60 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra. ¿De quién? Eso es más, si usted está en casa y tiene, no es que si tiene que tener la Biblia abierta también aunque esté en casa. Subrayen esta parte que es importante y que debe ser resaltada. Por aquellos que han de creer ¿en quién? En Jesucristo. ¿Por palabra de quién? Y cuando yo pregunte por palabra de quién, no diga de ellos, lo que dice la Biblia, ¿no? Sino tenemos que decir ahí por palabra mía, por mi palabra. Es decir, el mundo va a creer no por palabra del pastor, no por palabra de fulano, sutano, perengano, mengano, por mi palabra, porque Cristo me envía a mí. Es decir, que nosotros tenemos que entender que parte de lo que revela el corazón de Jesucristo es orar por aquellos que han de creer en la palabra. Intercede entonces por quienes van a creer. Lo que diría el libro de Hechos. Hechos dice que tenía preparado el corazón de los que habrían de creer. ¿Y cómo va a creer el mundo? Aquí mismo nos lo dicen dos peticiones específicas. En dos peticiones, a partir del versículo 21. Bueno, la primera, para que el mundo crea, es la palabra de los que han de creer, pero dice la primera aspección. ¿Cómo van a creer? Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros. Entonces, en primer lugar, es cierto que por lo que prediquemos y por lo que enseñemos, pero fíjense bien lo que está diciendo ahí este versículo 21. Van a creer por la unidad, por lo que reflejemos. No es solo por lo que hablemos, sino por lo que estamos reflejando. ¿Ah? Esto es interesante. Por eso luego dice más adelante en el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esto es importante entender entonces que cuando nosotros permanecemos unidos, el mundo va a ver la gloria no de una iglesia, no de una persona, no de un objetivo. Van a ver la gloria, según el versículo 24, la gloria de Dios. Para que vean mi gloria, dice el versículo 24, que tú me has dado. Esta es la oración de Jesucristo. Revela el corazón del Padre. Características que entonces como iglesia debemos de cubrir y cumplir. Características que nosotros vemos y que después de conocer la voluntad del Padre, nos queda dos cosas nada más. Escuchar el mensaje y quedarme quieto, o escuchar el mensaje y ejercer la acción que me corresponde. Invito, por lo tanto, a que si el corazón del Padre ha revelado que está preocupado por su iglesia, también nos ha revelado que está preocupado por los que han de creer. Y tarea de la iglesia es mostrarle a los que van de creer por mi palabra y por lo que yo haga con mi vida también. No es así de, pues yo ya les prediqué y mi vida es otra. Tiene que ser reflejo. Nosotros reflejamos la gloria de Dios. Nunca se nos olvide que reflejamos la gloria de Dios. Y reflejamos la gloria de Dios no por nuestras fuerzas, sino por lo que el Padre hace en nosotros, por lo que la palabra hace en nosotros también. Invito, por lo tanto, a que nos levantemos, a que escuchemos la oración del Padre, pero que no seamos solamente los oidores, sino también ahora los hacedores de esa palabra y que cumplamos esa voluntad del Padre, porque finalmente está escrita en la palabra para que nosotros podamos vivirla, para que nosotros podamos practicarla, para que nosotros seamos parte de esta oración
que Él ha tenido para con el Padre. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos use y que el Señor nos guarde en su mano preciosa. Oramos a Él.